Saludo a todos los asistentes a la cátedra Marcelo Quiroga de la carrera de comunicación de la UMSA, que ya es la segunda o tercera vez que asisto a esta cátedra y siempre me da mucho gusto participar en ella. En esta ocasión, el tema que voy a abordar en la primera parte es coyuntura de la economía a comienzos de 2024. Y para eso comienzo con una enumeración de los principales problemas que tenemos revelados, los cuales no necesitan demasiada explicación, son problemas visibles y conocidos. El primero de ellos es la escasez de dólares en el mercado, y esto se debe a una serie de circunstancias que voy a aclarar a lo largo de la presentación. La consecuencia de la escasez de dólares está trayendo un establecimiento ya cada vez más consolidado de un mercado paralelo de dólares que va subiendo en su cotización. Las respuestas del gobierno no son acordes, digamos, a la gravedad de la situación. Se ha hablado hasta hace poco de una situación muy temporal, atribuible a la especulación. Bueno, eso no es cierto, no hay más que un mínimo de especulación, el resto son verdaderas necesidades. Y aquí hay un problema que no está considerando el gobierno. Hay una serie de necesidades de importación de insumos para la industria boliviana. Y si no reciben esos dólares para pagar las importaciones de insumos, los industriales están elevando su precio con toda razón y no se les puede controlar y prohibir que suban el precio si sus costos aumentan. La consecuencia principal que yo veo en esta escasez es el cambio de expectativas sobre la estabilidad que hemos tenido durante mucho tiempo y que estaba administrada, digamos, por una serie de políticas. El segundo aspecto es la complicación en el suministro de gasolina y diésel, que se debe a una serie de circunstancias que voy a explicar también, pero esto está ocasionando un problema complicado porque como se mantiene el subsidio y la subvención a los hidrocarburos, hay un incentivo perverso para que se lleve el carburante barato, diésel y gasolina a las fronteras, donde los precios están en 4 y 5 veces más altas que el precio interno en Bolivia. El otro aspecto es la caída de las reservas internacionales. No hay una información oportuna como era antes sobre el estado de las reservas y esto contribuye a generar incertidumbre y cambio de perspectivas. Ha aumentado el endeudamiento externo e interno. Y esto tiene que ver con precisamente la reducción de la disponibilidad de reservas internacionales en el Banco Central, y eso también se debe a la otorgación de créditos de parte del Banco Central a empresas estatales, lo cual está prohibido. Sin embargo, se soslaya esa prohibición mediante los añadidos que le ponen a la ley del presupuesto cada año. Son esa serie de, digamos, distorsiones que se introducen en la gestión ordenada que debería ser de la política económica. El otro aspecto es evidente, el déficit fiscal. Desde el año 2024 aproximadamente tenemos un déficit fiscal anual del sector público no financiero respecto del PIB que está oscilando entre 7 y 8%. Y el financiamiento de ese déficit viene con crédito interno, lo cual es un problema complicado para el futuro. No puede haber tanta discrecionalidad en el manejo de las reservas
que no son necesariamente bien utilizadas cuando solamente se las destina a sostener unas empresas estatales que, salvo algunas pocas, la mayor parte no tiene sostenibilidad propia y requiere una permanente contribución de recursos fiscales. El otro asunto es que hay una caída visible de la tasa de crecimiento del producto. Este año va a ser en torno a 2%, no obstante que el gobierno coloca que podría estar en el rango entre 3,5% y 4% de crecimiento. Y aquí venimos a constatar una discrepancia de expectativas, una discrepancia de información entre los organismos financieros que llevan a cabo la comparación de las cifras de los países en América Latina y la percepción que tiene el gobierno, que anuncia tasas de crecimiento y en el mismo talante también tasas de inversión pública que después no se cumplen. Todo esto está trayendo un cambio en la perspectiva y en las expectativas de la población y de los agentes económicos. Hay expectativas inflacionarias que se retroalimentan precisamente por las insuficiencias en la información y la contradicción en la cual incurren incluso las propias autoridades. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, es una desorganización de los precios relativos de la economía y esto trae consigo una compleja posibilidad de programación y planificación tanto pública como privada. ¿Cuáles son las causas ahora frente a esto que son los problemas visibles inmediatos? La caída de la producción de hidrocarburos desde 2014 en función de que no se han llevado a cabo las inversiones para exploración en cantidad y calidad suficiente y por lo tanto ha ido reduciéndose las reservas conocidas y las reservas en explotación. Por otra parte, hay una estabilidad administrada a partir del control de precios y de subvenciones. Y esto trae consigo consecuencias en el sistema de precios relativos y genera incentivos para mala asignación de recursos. Y por otra parte, hay también lo que hemos dicho, el contrabando que ha crecido en una proporción sumamente importante. Lo más grave quizá en el corto plazo es el cambio en el carácter de la situación de los hidrocarburos en la economía boliviana. Hasta el año 2022, Bolivia era un exportador neto de hidrocarburos. A partir del 2023 ya se ha notado claramente, Bolivia es un importador neto de carburantes. O sea, el balance comercial del sector hidrocarburos ha pasado de un saldo positivo que teníamos todavía en el año 2021 a un saldo negativo y esto es lo que está causando los problemas en la balanza de pagos. Ahora, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, hay una primera cuestión que hay que mencionar, las políticas inadecuadas. El tipo de cambio fijo no es una receta recomendable para la política económica monetaria cuando dura demasiado tiempo. Para mantener un tipo de cambio fijo se necesita tener un nivel de reservas muy elevado. Habiendo disminución de las reservas internacionales fruto de los ingresos en merma, hay necesidad de cambiar la política cambiaria del país. Por otra parte, es un error hacer una subvención y abaratar internamente el precio de los hidrocarburos de manera plana para todos por igual, porque aquí se está beneficiando a los que no merecen ese apoyo
en su nivel de gasto y por lo tanto se está invirtiendo demasiado dinero en el sector del diésel en particular, que beneficia solamente a un sector de la población y no necesariamente a donde debería ir. Finalmente hay los aumentos salariales sin consulta con los empresarios, que sería lo que debe hacerse cada año, pero no se ha venido haciendo. El salario mínimo nacional ha subido por encima de la inflación, por encima del crecimiento, por encima de la productividad, y esa es una mala señal para las perspectivas de la inversión de calidad en el país. Finalmente, hay una gestión estatal bajo presión de movimientos y organizaciones sociales. Esto beneficia en buena medida a sectores que están en la informalidad, a sectores que están en el área minera cooperativa, sobre todo en el oro, que tienen una práctica y una característica depredadora de los recursos y abusivos con el medio ambiente, abusivos con la población. Por lo tanto, traen consecuencias inconvenientes, pero son un factor político importante. Las cooperativas están al centro del orden minero del país, lo cual es inconveniente, puesto que no se trata de un agente económico, de un sector empresarial con potencialidades para satisfacer lo que es la dinámica de la minería sostenible, con largos procesos de exploración, con preparación de las operaciones de extracción y producción, y con calidad también en el manejo ambiental de sus operaciones, y luego cuando acaba el proyecto en un plazo de 20, 25 años, también se practica la mitigación y remediación de los daños efectuados. Por lo tanto, tenemos una serie de irregularidades en la gestión de la economía. ¿Y qué es lo que trae consigo esto? Que Bolivia sigue siendo el país más pequeño en su Producto Interno Bruto por habitante en América Latina. A pesar del auge, a pesar de todo lo que ha sido propagandeado en los últimos años, Bolivia no ha cambiado su posición de el último lugar en la economía de América del Sur. Esto para mostrar, digamos, los problemas derivados de nuestra situación primario exportadora, un creciente mercado laboral informal, un orden minero inapropiado y una economía no competitiva que está medida en los organismos pertinentes, con serias dificultades de institucionalidad, de calidad de la educación, de calidad del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Esta es la primera parte para dar un panorama sobre el cual después veremos qué se puede hacer hacia el futuro. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer la invitación para participar de esta cátedra 122, la cual es la cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En ese sentido voy a hacer una pequeña radiografía de la crisis en esa coyuntura económica que estamos viviendo. Entonces quiero empezar a hablar un poco de las metas propuestas por el Gobierno Nacional para este 2024, en la cual establece una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,71%, una tasa de inflación del 3,60%, una inversión pública mesurada de 4.274 millones de dólares, el déficit fiscal que está cercano a lo que se ha visto en promedio en los últimos 11 años del 7,8% del PIB, un tipo de cambio el cual lo van a mantener todavía fijo, a 6,86 la compra y 6,96 la venta. Y aunque aquí no está en este cuadro, también el presupuesto general del Estado 2024 ha fijado un precio del barril de $71 para esta gestión, cuyo cambio significativo
la tendencia puede ser más allá de lo que ocurra en el contexto internacional, eso podría afectar notablemente a lo que es nuestro gasto público elevado. Aquí tenemos lo que es el crecimiento económico de Bolivia del 2005 al 2023, donde el mismo ha tenido un promedio cercano al 4,5%. Hemos vivido un proceso de contracción económica la más fuerte de la historia moderna de la economía boliviana en el año de la pandemia, con un 8,7% negativo. Y después de haber llegado a este punto de crecimiento económico más estadístico, también por el contexto internacional y las políticas keynesianas que se han aplicado de mayor gasto de inversión, hemos crecido 6,1% en el 2021, pero nuevamente hemos entrado en un proceso recesivo porque el 2022 hemos crecido 4,28 y este 2023 se estima que hayamos crecido cerca al 2%, como lo han dicho organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hablando un poco de lo que es el crecimiento de Bolivia, algo muy destacado por el gobierno nacional. El último dato que se tiene, porque todavía no sabemos por parte del INE cuánto hemos crecido en la gestión 2023, se habla que al tercer trimestre de la gestión pasada, en comparación con el tercer trimestre de 2022, hemos crecido en 2,3%. Pero detrás de esa cifra hay que ver que hay un crecimiento poco homogéneo, donde las actividades que generan empleo y valor agregado, como construcción, las industrias manufactureras y otras, han crecido menos que la gestión 2022 y lastimosamente también el sector hidrocarburífero sigue en una declinación muy importante que supera el valor negativo del 15%. Sin embargo, estos datos que el gobierno indica que estamos en un cuarto lugar no son todavía los definitivos y además siempre hay que poner en el contexto absoluto, ¿no? Nuestro crecimiento económico y nuestro PIB en comparación con economías como Argentina, Brasil o México son muy pequeñas. Inclusive Paraguay tiene un ritmo de crecimiento mucho más interesante considerando su cambio de modelo económico y político abierto a la economía de mercado. Aquí el crecimiento estimado para América del Sur para esta gestión 2024, según el Banco Mundial, establece del 1,5%. Para Bolivia y el Fondo Monetario Internacional lo ha establecido cerca al 1,8%. Sin embargo, el gobierno, como hemos visto, es muy optimista, ha establecido un crecimiento del 4%, pero es muy difícil de llegar a esa cifra con la crisis estructural que tenemos, un gasto público elevado, que ha llevado al consumo de nuestras reservas internacionales en casi un decremento de 2014 hasta la fecha del 90%. Eso ha generado la escasez de dólares y una economía, a pesar de que se dice que es bolivianizada, necesita mucho el tema del dólar americano porque simplemente, como dato, necesitamos casi 8 millones de dólares al día para importar diésel y gasolina. Entonces, es un contexto muy difícil que si le sumamos aquí el tema de la gobernanza y los conflictos políticos, como se ha visto en este primer bimestre, ha significado una pérdida de casi del 2,5% de su Producto Interno Bruto. Entrando un poco a lo que es el origen de los males, ¿no? El gasto público elevado que ha generado un déficit fiscal sostenido hasta el 2023 de 11 años consecutivos. Lastimosamente, a pesar de que los ingresos por la venta de materias primas, principalmente hidrocarburos, han caído de manera importante, las exportaciones, sobre todo la producción nacional de Bolivia, en metros cúbicos, en millones específicamente, en términos anuales, ha caído en casi 40%. Entonces, a pesar de que el ritmo de los ingresos y la entrada de divisas a nuestra economía han mermado, no lo hizo así el gasto público. Más bien, año a año, hay incremento de trabajadores, hay incremento de inversiones públicas poco productivas y hay también un incremento considerable del presupuesto general del Estado, donde el 85% de los ingresos y gastos son administrados directamente por el gobierno central. Entonces, es una situación muy complicada que una economía siga manteniendo un nivel de gasto
público elevado, por eso es el déficit, pero sin embargo sus ingresos no han sido mejorados a través de cambios de políticas económicas o sobre todo a través de la atracción de las inversiones extranjeras directas y más lo contrario, eso ha sido producto de que estemos ahora entre los últimos lugares de la región como economías atractivas y además somos considerados como uno de los países de la región con menos libertad económica. Hablando de otro punto crucial que es importante para este análisis es el saldo de la deuda pública de mediano y largo plazo, que a diciembre del 2023, según el informe del Banco Central de Bolivia, indicaba que teníamos 13.588,4 millones de dólares. Ahora, esto, según el gobierno, representa el 29,1% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual ha sido refutado tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional, ya que en sus últimos reportes indican de que la deuda pública del país sería alrededor del 86%. Además, hay que saber de que la deuda interna, que ha crecido en más de 130% en los últimos 5 años, y que además es casi 3 veces más que la deuda externa, eso pone en un serio problema de estabilidad macroeconómica de un país que al ver que sus ingresos han caído, ha comenzado a endeudarse para seguir manteniendo la deuda pública, seguir manteniendo el gasto fiscal y sobre todo varias políticas sociales y además políticas como las de los subsidios de los carburantes que ha significado al país alrededor de 1.800 millones de dólares la gestión pasada. Entonces ese es un tema delicado que se tiene que reajustar porque si no podemos entrar en un default y eso sería algo muy contraproducente para la población boliviana. Obviamente, uno de los factores que hizo de que nuestras reservas internacionales vayan creciendo cada vez menos y en realidad el decrecimiento haya sido tan extraordinario y además que los ingresos fiscales en términos de divisas hayan bajado, es de que nuestra economía en la mayoría de los años siempre ha sido deficitaria. Importamos más de lo que exportamos. Se estima que el 70% de lo que consumimos los bolivianos viene del exterior y esta cifra podría ser mucho mayor si es que tomaríamos en cuenta el contrabando, que es una actividad ilegal. Hablemos de la gestión pasada, hemos cerrado con un déficit comercial de 585 millones de dólares. Otro dato importante que de los 12 meses, 9 han sido con déficit comercial. Entonces, esa es una cifra que realmente hay que tomar en cuenta porque significa menos flujo y entrada de divisas y ha generado que también el año pasado y esa gestión tenemos de manera sostenida una balanza de pagos deficitaria y también una balanza cambiaria deficitaria porque, en otras palabras, está saliendo más dólares de lo que está entrando a nuestra economía y eso es un factor que se supone que se tuviera que resolver con esas medidas que han sido implementadas esta semana entre el gobierno nacional y el sector privado, pero yo las veo muy limitadas. Aquí haciendo una comparación rápida entre las exportaciones de gas natural y las importaciones de carburantes de enero a diciembre 2022-2023, donde vemos claramente de que aquí las exportaciones de gas natural hasta diciembre de 2023 han sido un 31% menos que la de diciembre 2022 y consecuentemente, a pesar de que la importación de carburantes ha bajado en algunos millones de dólares, aquí la conclusión es de que tenemos un déficit comercial y también un déficit entre la exportación e importación de carburantes. Eso, según algún estudio que hice de manera personal, si todas las variables se mantienen constantes y además no existen nuevos descubrimientos importantes, como este fallido de lo que hubo el astillero X1, si no me falla la memoria, posiblemente el año 2029 ya comencemos a importar gas natural para el consumo interno y eso obviamente significa de que dejaríamos de exportar totalmente a Brasil y a la Argentina por no tener ya que hidrocarburos exportar. Entonces, esa es una temática muy preocupante que no se toca y no se está tocando y aquí lo importante sería hacer un cambio profundo en lo que es la ley de hidrocarburos para atraer inversiones principalmente. Luego, la inflación
de la economía boliviana, la cual es muy cuestionable. La gestión 2023 hemos cerrado con 2,12%, ahora estimada un poco más del 3%. Yo siempre cuestiono la metodología de cálculo de la inflación y sobre todo del IPC, que es el índice de precios al consumidor, porque no está midiendo el verdadero nivel del poder adquisitivo, porque sabemos que hay inflación importada, sabemos que también en esa medición se está considerando productos de contrabando, y esto es el claro reflejo cuando en esta semana la COP, ha establecido el tema del incremento salarial. Hemos visto de que está siendo muy desmedido con ese 8%, y ellos están reconociendo de que su poder adquisitivo ha mermado y está muy diferente a lo que indica el INE, ¿no? Luego, la tasa de ocupación 3,6%, que igual es muy cuestionable pensar de que solamente 4 personas de cada 100 de la población económicamente activa no tengan trabajo. Luego aquí lo que hemos visto la RIN, que han caído cerca del 89%. Actualmente, con datos de diciembre del Banco Central, estamos por 1.709 millones de dólares. Aquí las reservas brutas, bueno, aquí lo preocupante que apenas tenemos 9% en divisas, lo cual no alcanzaría prácticamente para nada. Lastimosamente, la gestión pasada se ha monetizado 17 toneladas de oro, y esto simplemente ha sido utilizado no para fortalecer las reservas internacionales, sino para gasto corriente y también para pago de más deuda, ¿no? Aquí hay una pequeña relación entre lo que es el incremento salarial, la tasa de inflación y lo que es el crecimiento económico, donde se ve obviamente de que el incremento salarial siempre ha estado por encima de estos factores. Por lo tanto, se puede concluir que los mismos han sido más políticos que económicos. Con eso finalizo argumentando de que tenemos que atacar el problema de fondo, que es el gasto público, que se tiene que hacer una reorientación de nuestras políticas económicas, que hay que hacer un reajuste, ¿no? Reestructuración de la subvención a los carburantes, y que hay que ver qué medidas tanto en el tema monetario y fiscal son pertinentes, porque si bien con este acuerdo entre el gobierno y el empresario privado buscan de cierta manera aliviar la escasez de dólares, no son en ese caso soluciones óptimas ni sostenibles, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, eso hay que rever y evitar crisis importantes que afecten sobre todo al poder adquisitivo y generen un mayor nivel de desempleo y además inflación en el país. Eso sería por el momento. Quedo agradecido. Me parece muy importante la presentación que ha hecho Fernando, y yo voy a aprovechar para hacer algunos comentarios complementarios a la última parte de su presentación. Frente a un diagnóstico que lo compartimos, él lo ha presentado con una serie de datos y variables que son relevantes. Yo creo que hay que tomar en cuenta que la caída de los ingresos del sector hidrocarburos tiene impactos en los recursos que se les asigna por coparticipación y por IDH a las regiones. Entonces, aquí hay una primera señal de que es necesario lograr un nuevo acuerdo sobre la situación de los recursos de los hidrocarburos mediante un pacto fiscal. Entonces, muy buena iniciativa. Por primera vez hay una reunión del gobierno con los empresarios, donde con una parte de los empresarios, no es el total de los empresarios, ha sido una presencia de sectores que han negociado probablemente esta participación y han hecho la presión correspondiente, y las medidas que se han aprobado corresponden a intereses del sector básicamente agropecuario del Oriente. En ese sentido, no hay una política renovada que abarque a las regiones y que abarque el tema de la informalidad, que está en el rango del 80% y es el más alto de la América del Sur, en la comparación que se tiene. Entonces, lo que hay que decir de ese acuerdo es que
es una buena señal que se haya llevado a cabo, que es la primera vez que ocurre y que ojalá se traduzca en otros acuerdos complementarios para ir solucionando la crisis estructural y coyuntural en la cual se encuentra la economía boliviana. ¿Qué es lo que se puede criticar de ese acuerdo? Primero, su parcialidad. No responde a una interpretación completa, diagnóstica de la realidad en la cual nos encontramos y que tome en cuenta el contexto internacional. Por lo tanto, es una parcialidad con 10 medidas que en su gran mayoría requieren todavía una reglamentación y que pueden tener efectos a diferentes plazos. La liberación de las exportaciones. Bueno, esto responde a esa política que tenemos en el país extraña de sacrificar la racionalidad de la asignación de los recursos al servicio de políticas clientelares y de mantención de una estabilidad y un beneficio de la situación de sectores que le interesan electoralmente al gobierno. Entonces, vamos a ver si efectivamente se liberan las exportaciones y se puede lograr un crecimiento de las exportaciones, básicamente agropecuarias, en el país. La devolución de los CDIs no necesitaba un acuerdo, eso debía haberse hecho administrativamente. La devolución de los CDIs es una irregularidad complicada en el país porque afecta a los empresarios, algunos trámites de devolución toman 2 años, 3 años. Ahora dice que en 15 días se van a liberar. Ojalá. Los bonos del Banco Central en dólares. Vamos a ver a qué tasa de interés van a fijarse esos bonos y quién se atreve a comprarlos, porque después, a la hora de redimirlos, le van a dar bolivianos. La subasta. No es una medida inconveniente, pero habrá que ver cómo se administra. En el sector de abastecimiento del país de diésel se ha creado una situación muy compleja donde hay toda una serie de irregularidades, grupos de presión, empresas no demasiado consolidadas en su estructura y demás que se están beneficiando por favor político y que tanto abastecen al mercado interno como una buena medida la sacan al exterior. La idea del biodiesel es una idea que ya viene desde muy atrás, pero que puede tener consecuencias complicadas. En primer lugar, porque para generar el biodiesel se necesitan inversiones importantes en procesos que requieren importaciones de maquinaria y tecnología y demás, pero también se requiere una expansión de la frontera agrícola en la producción de soya, por ejemplo. Entonces, probablemente hay un conflicto entre la necesidad de abastecer la materia prima para el biodiesel en el país y la exportación de soya y sus derivados. Va a ser una complicación. Yo creo que hay otra medida que es complicada, esto de ampliar el peso y la longitud de los vehículos que transportan carga por las carreteras. Bueno, si alguien tiene experiencia en el trayecto carretero en Bolivia, se va a haber dado cuenta que las carreteras no tienen un estándar internacional. Y por lo tanto, eso hace también que tengamos problemas con la conexión bioceánica que se ha perdido en el pasado. Estaba prevista que la carretera y el ferrocarril pasen por Bolivia, ahora no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque sencillamente nuestras carreteras no son confiables en su calidad para vehículos pesados. Hay una inversión en infraestructura que no es de buena calidad internacional para lo que debería ser. Problema. Y finalmente, no es conveniente que se establezca una banda de precios administrada para el
para la transferencia de dólares al exterior. Creo que ahí hay una medida política acordada con los empresarios del sector agropecuario, pero que debería formar parte de una visión mucho más amplia de lo que se tiene que hacer para salir de la crisis y superar el estrangulamiento primario exportador en que nos encontramos. Gracias. Bueno, continuando con el tema, ya se hizo un breve diagnóstico de la situación económica del país, las causas, los principales indicadores, pero ahora veamos qué se puede hacer. Eso es lo más importante. Se tuvo históricamente, pienso, el reconocimiento por parte del gobierno nacional de indicar que por cuenta propia no puede solucionarse el problema de crisis. Y también el sector privado, viendo sus intereses, ha aceptado esta invitación porque sabe de que el gobierno le puede ayudar a resolver sus problemas. Es decir, ambos están buscando intereses políticos, de poder y económicos, aunque de manera parcializada, no para todos los sectores económicos, como ser el de la banca privada, por ejemplo. A mí me llamó la atención que en la misma semana, el mismo gobierno nacional, encabezado por el presidente, ha recibido en la Casa Grande del Pueblo a la COP y creo que aceptado de cierta manera porque no hubo ahí ni un representante del sector privado, creo que lo tomó como un revés, el incremento salarial que se está pidiendo, ¿no? Del 8% para el salario mínimo nacional y del 7% para el básico, el cual está fuera de la realidad que estamos viviendo, porque si nos vamos a la parte netamente técnica y económica, la inflación de la edición pasada fue del 2,12% y un crecimiento económico menor al 3% con seguridad, si tomamos en cuenta las proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Como decía anteriormente, los incrementos salariales se han guiado siempre por factores políticos y alianzas estratégicas, pero casi nunca por temas económicos. Y eso ha generado un gasto público elevado. Y eso también es un motivo del déficit fiscal. Entrando un poco en materia, me interesa analizar, aunque sea de manera rápida, algunos de los puntos que se ha establecido como un acuerdo, como un puntapié inicial, lo digo así, de ese partido, para resolver no la crisis económica, sino la escasez de dólares. Y eso es un punto que hay que destacar y diferenciar, ¿no? Porque esos puntos es, a ver, nos juntemos gobierno y sector privado y veamos qué podemos hacer a corto plazo, o al menos en esa sesión, para que no nos afecten a nuestras finanzas, tanto del sector público como del empresario privado. Yo lo veo como medidas, por el momento, de buena voluntad, se rescata y se valora este primer acercamiento, son medidas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, yo veo de muy largo plazo la importación de autos flex y de autos eléctricos, que yo no sé en qué va a ayudar a corto plazo a que no haya escasez de dólares o que dejemos importar carburantes. Hay medidas que ni deberían estar ahí, no sé por qué han sido consideradas, pero la primera, la liberación de las exportaciones. Que hay que recordar a la población, y es importante que sepan que en valor el 70% de lo que exportamos como bolivianos son materias primas, minerales e hidrocarburos, y el 30% restante son productos no tradicionales. Entonces no había mucho que liberar. Ahora también esta liberalización que están haciendo es parcial de algunos productos. Porque yo digo de que no va a haber una verdadera liberación de los productos para ser exportados mientras existan estas cuotas o cupos de exportación. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una prioridad primero al mercado interno y el saldo recién poder exportar. Entonces, eso no es un incentivo para ningún productor o exportador nacional porque sabe que aún tiene esas limitaciones. Se debería, en todo caso, a través de algún decreto o normativa específica, liberar todos los productos.
Yo que sepa, de acuerdo al viceministro de Comercio Exterior, solamente había 13 productos o artículos que tenían ciertas limitaciones por no cumplimiento de requisitos. Es decir, hay todavía productos que pueden ser exportados, pero no totalmente. En ese sentido, creo que las normativas que han sido, o esas medidas que han sido implementadas, o al menos enunciadas por el momento, van a carecer de efectividad y sostenibilidad si es que no son acompañadas por decretos o normas que hagan que las mismas operen. Como el caso, por ejemplo, de lo que es la importación de carburantes. Primeramente, se debería indicar, ¿no?, quiénes son los que van a importar, porque aquí no se tocó el tema de fondo, ¿no?, que es el gasto público extraordinario, que eso es lo más importante, ¿no? Y tampoco una reestructuración de la subvención a los hidrocarburos. Mientras exista esa subvención, yo no me imagino algo que obliguen a grandes empresarios o a los medianos que pudiesen importar diésel, hacerlo si el Estado lo puede hacer por tu cuenta. Y además, yo no me imagino, si es que no pone una normativa específica, que tú vayas a una subasta en YPFB y vayas a comprar un diésel a 5, 6 o 8 bolivianos litro cuando lo puedes comprar en el mercado interno a 3,72. Entonces, no estamos atacando el tema de fondo. El tema de fondo es que esos carburantes no vayan al contrabando, que no vayan a actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, que no vayan a alimentar a 500,000 de autos documentados. Si se hubiese hecho ese control o se plantearía eso, ahí sí recién podríamos decir que estamos reduciendo el gasto público en términos de dólares y estaríamos aliviando y dando, en ese caso, un respiro en esa presión por la escasez de dólares. Creo que en ese contexto ha quedado muy a medias y necesitamos algún tipo de normativa que especifique bien ese tema. Y el hecho también de la fijación de las bandas en cuanto a las condiciones. Claro, este acuerdo favorece a cierto sector, como lo dijo Horst, principalmente el sector agroindustrial del oriente boliviano, pero ¿qué hacemos con el resto de la industria y empresariado boliviano? Simplemente estamos haciendo que sea más barato, ¿no?, mandar dólares al exterior, pero no estamos haciendo que los dólares se generen en la economía o que lleguen más dólares. Porque el hecho que exportemos, digamos, ya a un menor costo, máximo a un 10%, pero no significa que los exportadores del Oriente u otros vayan a traer sus dólares, o sea, porque no se ven obligados, ni están obligados hasta el momento de traer dólares al sistema financiero nacional. Entonces, hay muchas cosas que hay que complementar, pero yo reitero de que aquí no se está atacando el punto principal, que es el gasto público elevado, que debería haberse tocado a unos puntos más profundos o mejorar o perfeccionar los míos con una normativa específica. Y creo que hay que hacer un reajuste importante en esas medidas y tomar otras que las acompañen si es que realmente queremos que mejore la escasez de dólares, que aparezcan dólares, ¿no? Y sobre todo que generemos dólares, porque tenemos un problema de liquidez e insolvencia, que eso todavía el gobierno nacional ni el Banco Central de Bolivia, quien ha ocasionado el año pasado con ese famoso dólar exportador, ha provocado incertidumbre, especulación y ese problema de mercado que existe una sobredemanda, la cual por el momento no es satisfecha por el Banco Central ni mucho menos por el sistema financiero nacional. Otra vez complementando lo que ha dicho Fernando, mi perspectiva del futuro y lo que serían mis principales recomendaciones. Tenemos que corregir la distorsión de los precios relativos en el país. El dólar es uno de los precios relativos que hay que corregir, pero no se lo puede hacer unilateralmente sin no tomar en cuenta las otras variables que influyen precisamente en el ingreso de dólares al país y obviamente, en segundo lugar, la asignación que se hace de esos dólares para los fines de las importaciones. El segundo aspecto es que el país tiene que revisar su política de inversiones y hay que regularizar y adecuar y modernizar el enfoque sobre la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera y las maneras de hacer que las inversiones sean de calidad y no que sean una inversión que genere un gasto
mayor al que sería razonable, como se ha mencionado en una serie de plantas que se han establecido en el país a un costo superior al que tendrían en otras condiciones. El país tiene buenas perspectivas a mediano plazo, pero hasta que lleguemos al mediano plazo tiene que haber una administración racional de la política económica y para eso va a ser necesario que se establezcan pactos, acuerdos, diálogos, etcétera, que vayan complementando lo que preliminarmente se ha hecho con un solo objetivo, que es combatir, digamos, la escasez de dólares. Si no se complementan con otras medidas, esas disposiciones no van a ser exitosas. El país tiene perspectivas mineras buenas, tiene perspectivas ambientales buenas, pero hay que corregir una serie de enfoques y de modelos rígidos que han caracterizado a la gestión de la política pública en el pasado. Muchas gracias. Bueno, creo que todos sabemos cuál es el flagelo o el malestar, que es un tumor denominado gasto público elevado. También sabemos qué hay que hacer. Lastimosamente, esto se tiene que consolidar en voluntades políticas en todos los niveles de gobierno, principalmente en el central, donde no obre solamente con el sector privado, ni con una parte del mismo, sino con todo el empresariado privado, con universidades, profesionales y sectores que puedan contribuir con ideas, con propuestas y respuestas a esa crisis estructural que llevamos ya por 11 años con un déficit fiscal sostenido. Creo que el tumor no se puede curar con aspirinas, se tiene que hacer una quimioterapia importante, shocks en términos de política económica, no tal vez tan drásticos como los hizo Milei en la Argentina, porque nosotros tenemos una economía altamente informal y aunque no se puede tapar el sol con un dedo, el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas aportan a la economía nacional y generan miles de fuentes de trabajo. Que sean legales o no, o moralmente buenas, eso es otro tema de discusión. Pero creo que hay que tomar todo ese contexto y ver este problema como algo multidimensional y tratarlo de manera integral. En ese sentido, creo que la situación de nuestro país es bastante compleja. Coincido de que nosotros vivimos una especie de matrix, ¿no? En una economía que no es real, porque el tipo de cambio fijo, la bolivianización, la subvención a hidrocarburos y otras medidas de política pública que se han implementado principalmente en el gobierno socialista, además, han distorsionado totalmente los precios de mercado. Vivimos en una economía en la cual estadísticamente estamos bien, pero en la realidad nuestro poder adquisitivo y la sensación que tenemos en el bolsillo nos da a sentir de que nuestros ingresos, nuestro dinero alcanza cada vez menos. Entonces, creo que es momento, y yo lo comparo de esa manera, no vamos a pedir a ningún gobierno que cambie su ideología porque es muy difícil, pero como si el teléfono no puede ser cambiado, al menos cambiemos el chip, ¿no? La manera de hacer gestión, de hacer política de Estado, de administrar los recursos, porque en este momento creo que ese acuerdo es bastante mesurado, buenas intenciones, pero hay que atacar de manera paulatina, no de golpe, porque sería una locura en ese contexto, por ejemplo, quitar la subvención o dejar de que el tipo de cambio fluctúe de acuerdo al mercado, pero hay que hacer ajustes paulatinamente para que nuestra economía deje de depender de esa coyuntura artificial, vayamos resolviendo principalmente los problemas fiscales, los principales, ¿no? De gasto, de deuda, y el tema de las reservas, y permitir que se alivie con medidas sostenibles y a largo plazo, que en ese caso, por ejemplo, liberen al 100% de las exportaciones, y creo que, como dijo Horst, comparto plenamente, aquí lo principal es cambiar la forma de hacer Estado, ¿no? Tomar el ejemplo de lo que se hace en Paraguay, el cual ha cambiado su normativa, ha traído las inversiones extranjeras, eso ha hecho que sea de América del Sur el país con mayor crecimiento económico y con mayores perspectivas para el año siguiente. Entonces, creo que es solamente la manera de hacer Estado, cambiar la manera de actuar y de pensar y principalmente trabajar en manera conjunta
porque yo creo que aquí se trata de voluntades políticas. Se ha dado un primer paso este lunes con un acuerdo con el sector privado, pero se tiene que mejorar mucho más y eso va a depender de todos los bolivianos. Muchas gracias.